Y bueno, vamos a arrancar como siempre arrancamos por el origen. ¿Por dónde empezó esto? ¿Cómo se originó? ¿Dónde nació todo este concepto de la programación, de los ordenadores, de todo esto? Santi, contale a la audiencia básicamente qué fue lo que despegó esta industria y en qué momento fue. Bueno, nos tenemos que remontar hacia unos añitos atrás, porque realmente lo que es la programación no suena que son temas, pues claro, tienen su boom actualmente, pero vienen desarrollándose desde hace mucho tiempo. Ujú. 1840, estamos hablando de hace muchísimos años. Ada Lovelace, ella fue, junto con una persona llamada Charles Babbage, él había desarrollado una especie de computadora. Ujú. Digamos, hace demasiados años, hace tantos años, las computadoras no eran ni cerca de lo que son hoy en día, Claro. sino que eran máquinas que incluso eran mecánicas que se encargaban de realizar cómputos. Por ejemplo, sumas, restas, multiplicaciones. Yo no sé si has visto por ahí, hay un video de cómo era una calculadora mecánica, cómo funcionaba, y eso empieza a moverse para hacer un cálculo. ¿Qué pasó? Una de esas máquinas, que era la que había desarrollado Charles, Ada se asoció con Charles, que era el creador, y descubrió que la máquina no solamente se podía utilizar para realizar tipos de cálculos puros, como venga cuánto da 5 por 20, no sé, ese tipo de cálculos, sino que también se podía utilizar para, digamos, ejecutar algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Para que la gente lo entienda, que la gente lo suele confundir con logaritmo. O logaritmo es un término matemático y Ujú. algoritmo es más que todo como una secuencia de pasos que tú puedes hacer incluso. Tú puedes escribir como por ejemplo, me levanto, tomo el desayuno, me ducho, tomo el almuerzo, salgo a hacer una vuelta. O sea, es una serie de sucesión de pasos Ujú. que son organizados y van uno después de otro y pues tienen cierta lógica. Entonces, Ujú. digamos que ella se dio cuenta que podría ejecutarse cierto algoritmo de ahí y casualmente el primer algoritmo que se utilizó, digo que entre los dos, entre Charles y Ada, era para calcular los números de Bernoulli. Que el que le interese saber exactamente cómo es el tema lo puede averiguar, pero estamos hablando de hace muchísimos años. Entonces técnicamente podía utilizar esa máquina que era para cálculos puros para ejecutar un algoritmo. Entonces, técnicamente ella se le considera como la primera programadora del mundo. Increíble. Y una mujer. Sí, O una sea, mujer, que increíble. de hecho es muy O sea, interesante. no porque sea, no lo estoy diciendo porque sea mujer, por favor, las feministas no vayan a saltar. Simplemente lo estoy diciendo porque hoy en día la industria del desarrollo y la programación está liderada por Por hombres, hombres, en su sí, mayoría. Deberían ser más mujeres, obviamente. Chévere que sea así. exacto. Adelante. En los 40 empezaron a aparecer, ya mira, nos brincamos, estaba hablando de los 40 de 1900. Brincamos de 1840 a 1940. 100 años después. Sí, digamos que ahí seguían las máquinas, las computadoras mecánicas y todo ese tipo de cosas, empezaron a aparecer los ordenadores eléctricos. Ujú. Tampoco estamos ni cerca de lo que tenemos hoy en día para que no crean que tenía que una interfaz así como una pantalla, no, cero, nada que ver con lo que Sistema tenemos. No, operativo, no, nada. para nada, ni cerca. Teníamos entonces, eran muy lentos, tenían muy poquita memoria y ya digamos que ya se hacía una especie de programación, pero era el lenguaje máquina. Entonces, ¿qué es la programación? Digamos, antes de que la gente empiece a decir, ¿pero qué es eso? La programación es yo poder darle instrucciones a una máquina de qué tiene que hacer. Y Ujú. el problema es que el lenguaje que habla una máquina es en ceros y en unos. Eso es una cosa, Binario. sí, es binario, eso es lo que llamamos código binario. Ujú. Ese es el lenguaje nativo de una máquina. Entonces, ¿qué pasa? En esa época, pues, los científicos, porque es que esto no era un tema que podía hacer cualquier persona, Ujú. ya hoy en día, ahorita hablamos de eso porque la evolución de la programación ha permitido que cualquiera se pueda meter, incluso hasta los niños. Pero en esa época, pues, los científicos eran los únicos que podían manipular y poder hacer, digamos, entre comillas, programas que calcularan cosas que necesitan sucesiones y cosas matemáticas más que todo. Ok. En el 46 está por ahí los temas de la Segunda Guerra Mundial. Apareció una máquina muy famosa que se llama ENIAC y traduce Electronic Numerical Integrator and Computer. Era una máquina que ya era capaz, ya tenía una capacidad 1000 veces más potente que sus sucesores. No, Ujú. sus predecesores, perdón. Exacto. 1000 veces más. ¿Y qué pasa? Ya la programación se hacía, yo no sé si llegaste a ver hace mucho tiempo cuando estaban las redes telefónicas viejas, los que trabajaban en las centrales telefónicas hacían un tema de reconexión de cables. No sé si llegaste a ver eso, por ahí hay videos muy viejos. Las personas cuando se trataban de conectar era reconectando y conectando cables aquí te ponga, aquí te ponga, aquí te ponga. Bueno. Básicamente la programación de esa máquina era de esa manera.
o sea, sigue siendo una cosa totalmente distinta y apartadísima de lo que hoy en día es el mundo de la programación, para que no le tenga miedo, porque no creo que pues, la gente va a decir, uy, ¿cómo así gas? Entonces me va a tocar empezar a conectar cables y no, a apuntar ceros y unos en un papel y no, cero, nada que ver. En el 52, aquí aparece una persona muy importante que se llama Grace Hopper. Ella básicamente desarrolla el primer compilador. ¿Qué es un compilador? Es digamos, para hacerlo claro, es como una maquinita, no es física, digamos que es algo que permite transformar algo en un lenguaje específico al lenguaje máquina. Entonces es como ese intermediario que nos ayuda a que yo no tenga que escribir en lenguaje de máquina. Traductor. Algo así, digámoslo, para hacerlo más sencillo. Hoy en día hay muchos compiladores, por ejemplo, y gracias a los lenguajes de programación que tienen sus compiladores, pues nos permite bajar del lenguaje de programación, o sea, algo que nosotros entendemos, que es mucho más fácil de hacer, al lenguaje máquina para que la máquina sea el que lo entienda. Porque la máquina no es capaz de entender los lenguajes de programación directamente, por decírtelo de alguna forma y para que nos entiendan. Listo. Ya más adelante en el 55, vea que vamos brincando ciertos años. Realmente esto, lo que es la programación avanzó como realmente lento, como fuera muy lento, como si fuera un bebé. En el 55 nació el primer lenguaje de programación de alto nivel. Y alto nivel estamos hablando, ahora sí tenemos un lenguaje que ya la gente lo entiende fácil, ya no tenés que ser un experto en máquinas para poder entenderlo, ya no tenés que ser un científico. De hecho, creo que Fortran, hay programas que todavía existen, que están hechos en Fortran. Y como te digo, era funcional, empezaron a usarlo. Luego salió uno en el 58 que se llamaba Lisp. En el 59 hay uno muy importante que se llama COBOL. De hecho, en el mundo de la programación, los que estamos en ese mundo, por ahí suelen salir muchos memes de, por ejemplo, uy, vos todavía programas en COBOL y aparece un dinosaurio ahí al lado de un computador, porque hay gente, realmente es un lenguaje que es tan viejo, desde el 59, todavía muchos sistemas lo usan. De hecho, si no estoy mal, dice que hay un dato que dice el 85% de las transacciones de negocios que ocurren en el mundo salen de hechos en COBOL. Increíble. 85%. Increíble. Y dicen que, pues entiendo que es un dato, es el lenguaje de programación que más líneas de código actualmente aporta a todas las líneas de código que se tiran en cualquier lenguaje de programación. O sea, es un lenguaje súper viejo, pero está súper presente. Y de hecho tengo entendido que sigue siendo súper rentable aprenderlo. No sé qué tan, la verdad yo no me he metido a mirar qué tan retador será aprenderlo, pero hay muchos sistemas viejos, sistemas financieros y sistemas de bancos, empresas que tienen muchos años en la industria que todavía necesitan de personas que sepan ese lenguaje para hacerle mantenimiento a sus sistemas, para hacer cosas nuevas en esos sistemas súper viejos, porque volverlos a hacer en lenguajes nuevos debe ser una cosa súper compleja. Entonces, a la gente que sabe COBOL le suelen pagar muy bien. Eso es un dato a tener en cuenta. Sí, dato bueno. No, ya no voy a ir por años tan pegado y no que voy a ir por décadas. Los 60s entre los 60s y los 80s nació un lenguaje súper vital que se llama C, que se utilizó incluso para crear otros lenguajes de programación. O sea, hay lenguajes de programación que están basados en otros lenguajes de programación, por ejemplo. Y cada vez se hacen más fáciles de entender, tiene muchas ventajas, incluso varios sistemas operativos. ¿Qué son los sistemas operativos así para andar rápido? Tú tienes tu computador y tú dices, tengo Windows. Eso es un sistema operativo, es como el sistema principal de tu máquina que te permite operar tu computador y dentro de Windows instalas otros programas. Ese sistema base de tu computador, varios de esos sistemas están hechos con esos lenguajes de programación que ya hemos mencionado. Entonces hablamos de que C, SQL, que son temas, ya estamos entrando al negocio de las bases de datos. O sea, nos estamos adentrando más a la actualidad. Lenguajes de bases de datos. Pascal, que dio nacimiento a Macintosh. Apollo, que es un sistema financiero que ya tiene hace mucho tiempo pues, existiendo. La primera versión de Adobe Photoshop nació en el lenguaje Pascal, por ejemplo. Increíble. Objective-C, que ahí nació entonces la versión de macOS, que es vos estás usando un Mac. Técnicamente tu lenguaje, tu sistema operativo tiene cosas hechas en C, en Objective-C, en un montón de lenguajes de programación. Para que vayamos como entendiendo que de cosas que tenemos hoy en día, incluso lo que tenemos aquí, nuestros celulares, por ejemplo, que operan en el sistema operativo Android, eso se tuvo que hacer en un lenguaje de programación. Todo lo que nosotros operamos contra las máquinas está programado, programa. O sea, tienes todo lo que son, que es que voy a descargar una aplicacioncita que haga esto, que es que necesito un programita que haga esto, que es que voy a abrir una página web para que haga esto. Todo eso por debajo es programación.
Entonces, vemos que realmente la relevancia es grandísima, Alta. ¿cierto? Y ya por allá en los 90s y los 2000s, porque todo lo que hemos hablado ha sido básicamente programas, computadores, cosas estáticas, no estamos hablando de internet todavía, a excepción de lo que acabé de mencionar de las páginas web. Pero realmente en los 90s y los 2000 es que empezó a explotar el tema de la internet. Y ahí es cuando empezó el tema del inicio de la programación web. O sea, hablamos de páginas web, hablamos de que ya existe lo que llamamos un servidor donde se aloja mi página, que es que yo quiero desplegar mi página allí, entonces que venga. Obviamente en los 90 estaban súper pañales y pues no era tan fácil como es hoy en día. Hoy en día hacer una página web es súper sencillo. En esas épocas no era tanto. Exacto. Pero ahí nacieron otros lenguajes que JavaScript, Python, PHP. Por ejemplo, PHP, una curiosidad, Facebook tiene PHP. Gmail, WordPress, Wikipedia, incluso hasta YouTube. Entonces, Increíble. son lenguajes por ahí que van. A mí personalmente no me gusta casi PHP, pero hoy en día hay muchos más lenguajes que se van metiendo ahí. Facebook ha ido cambiando y modernizando. Hay gente que le saca mucho el cuerpo a PHP, ¿por qué? No me gusta, hermano. No sé, siento que es. Realmente puede ser que uno le coge el amor a otros lenguajes. Como, o sea, también puede ser por las carreras, por los retos que uno ha hecho que se meten con otros lenguajes. Al menos yo, cuando me metí con ese lenguaje en la universidad, no sé, no le cogí amor, no me pareció como tan bueno, pero son de gustos, realmente hay mucha gente que sí le gusta, le parece muy bueno, y yo personalmente no tanto, ¿cierto? No te sé decir realmente, puede ser que a veces es un poco más engorroso para hacer algunas cosas, al final de cuentas, los lenguajes de programación son formas de tú poder hacer algo, pero al final de cuentas todo se tiene que convertir en lenguaje máquina, todo, porque el que te tiene que entender es el computador, claro. Y el computador solo habla un lenguaje, entonces tenés que, realmente el compilador es el que te permite bajar de ese lenguaje que tú te inventaste al lenguaje máquina. Entonces tú eliges en qué lenguaje le quieres hablar. Okay. Hay lenguajes más fáciles de usar que otros. Entonces básicamente es por ahí. Pero yo creo que eso a nivel de origen es suficiente como para aclarar. Hoy en día cada vez van saliendo más cosas, los lenguajes que existen los van puliendo más, cada vez es más fácil aprender programación, cada vez es más fácil tener acceso a las herramientas para poder aprender programación a cualquier edad. Entonces, que es que yo ya había aprendido hace mucho tiempo, no. Puedes aprender a la que quieras. Este pequeño clip hace parte de nuestro video podcast. Si quieres ver el episodio completo, haz clic en el video que aparece a tu lado izquierdo.